El mundo está ahí fuera. Nuestro pequeño mundo, este planeta al que llamamos Tierra, contiene 8.000 millones de universos. Cada persona tiene el suyo y es llamativo los distintos que pueden llegar a ser. Por eso nos encanta asomarnos a los universos ajenos. Por eso viajamos y por eso nos apasionan los relatos de viajes. Hoy tenemos por delante un programa especial en el que hablaremos de viajes, viajeros y universos cambiantes. Además será un 2x1 maravilloso. Enseguida entenderás por qué. Esta mañana hacemos nómadas desde el escenario de las jornadas IATI de los grandes viajes. Así que lo primero, saludamos al público aquí presente y os pedimos un buen aplauso para saludar también a los que nos escuchan por la radio. Nómadas. Edición especial desde las jornadas de los grandes viajes. Radio Nacional de España. Hoy emitimos desde una de las reuniones viajeras más inspiradoras de este país y hemos venido aquí a celebrar un 2x1, te decía. Hoy estamos en las jornadas de los grandes viajes para celebrar su aniversario, porque cumplen 10 años, pero también para celebrar el nuestro, porque Nómadas está a punto de cumplir 15 años de viajes sonoros en la radio pública. Así que aprovechando esta intersección cósmica y nómada, nos hemos traído el programa al Espacio Rastro Madrid en el muy cosmopolita barrio de Lavapiés. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer la invitación a nuestros anfitriones, un 2x1 también. Itziar Marcotegui, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de estar aquí. Pablo Strubel. Un gustazo nuevamente. Muchísimas gracias, amigos, y muchas felicidades por esos 10 añazos, esa década de inspiración viajera. ¿Quién lo iba a decir, verdad, Itziar, cuando empezamos allá en 2013 en un centro cultural? Juntándonos casi de manera improvisada a oír historias de viajes y mira, 10 años. Pablo es un economista que se enamoró de los viajes durante su Erasmus en Holanda y al cumplir los 30, no sé si tuviste una crisis o una revelación más bien, pero decidiste echarte al mundo, te hiciste la ruta de la seda en solitario y a la vuelta conoció a Itziar, psicóloga con gen viajero, ¿no? Desde pequeñita, que vio en Pablo pues su otra media bola del mundo, ¿no? Y nada, pues desde entonces un año recorriendo África en transporte público, aventuras editoriales, charlas, montones de viajes. Seguís trabajando como guías por todo el mundo. Vuestra historia es paradigmática, ¿no?, de lo que uno puede encontrar aquí en las jornadas de los grandes viajes. Sí, creo que lo mejor ejemplo es predicar con el ejemplo, ¿no? Y las jornadas nacieron a raíz de ese viaje africano y del libro que publicamos, Cómo preparar un gran viaje, donde conocimos historias increíbles de gente que había viajado por todo el mundo en bici, en coche, en autostop, en moto, de muy diversas maneras, y lo que quisimos hacer con las jornadas es darles voz y que participaran compartiendo sus historias, como estamos haciendo hoy en día. Itziar, ¿qué tienen en común la gente que se sube a este escenario? Todo el que sube aquí ha estado viajando durante varios meses o varios años y sobre todo para mí un día tuvo el valor de tomar esa decisión que es lo que marca la diferencia entre el sueño y la realidad. Poner la fecha, como decís, ¿no? Eso es, poner la fecha es la clave para que ya sea real, para adquirir un compromiso con uno mismo y en ese momento ya están las cartas sobre la mesa y hay que irse de viaje. Y de aquí salen decisiones viajeras, esto es muy inspirador, Pablo. Sí, antes hemos proyectado una serie de vídeos en las que 6 personas que están viajando, pero nos quedan otros 6 que el año pasado estuvieron en las jornadas IATI de los grandes viajes, los han compartido y nos han enviado saludos para todos los asistentes, un poco diciendo, cuidado que es peligroso estas jornadas, porque cuando conoces a otra gente que ha hecho viajes como los que tú sueñas con hacer, se convierten en referentes y sale esa reflexión de, si esta gente ha podido, yo también puedo, ¿no? Y ves que no es tan complicado, luego hablas con ellos en los descansos y se genera esa magia viajera. Hay muy buen rollo. Hoy estamos aquí también para animar a los que nos escuchan desde cualquier parte de España a acudir a esta sesión de Madrid, ya no, pero sí a las que todavía tenemos por delante este año, ¿no? Tendremos la suerte de volver a Bilbao el 21 de mayo y luego en Barcelona el 10 de junio cerramos ahí esta 10ª edición de las jornadas IATI de los grandes viajes. ¿Presencial y streaming también o formatos diferentes? ¿Cómo va a ser? Presencial y streaming, para que nos vean desde todo el planeta, como tus oyentes.
Bueno, toda la información en jornadasgrandesviajes.es, ¿no? Esa es vuestra web donde están todos los programas y las fórmulas de apuntarse, y quien quiera degustar historias como estas con calma también puede hacerse con el libro de los grandes viajes, escrito a pachas por Pablo Strubel e Itziar Marcotegui, que es un poco el hijo de estas jornadas, ¿no? Sí, El hijo de papel. realmente fue una propuesta de Geoplaneta que nos hicieron cuando vinieron a este evento, que fliparon con la magia, con las historias que había, y dijeron: nosotros que publicamos libros tenemos que hacer un libro recogiendo las mejores historias, y nos animamos, y al final han salido 131 de diferentes personas que han hecho, bueno, grandes viajes como los que vamos a escuchar en este programa. De hecho, la historia que vamos a desarrollar ahora mismo es una de las 131 que contiene el libro de los grandes viajes, así que gracias también por descubrirnosla. Itziar Marcotegui, Pablo Strubel, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de las jornadas, y a ti, de los grandes viajes, y sobre todo por hacer posible este encuentro desde hace 10 años. A ti, desde luego. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Nómadas, edición especial desde las jornadas de los grandes viajes. Radio Nacional de España. Hoy un 2x1, oiga, este sábado estamos celebrando el 10º aniversario de las jornadas de los grandes viajes, el 15º de Nómadas, y lo vamos a hacer dando no una vuelta al mundo, sino dos. La primera por mar y la segunda por tierra, y no con un viajero, sino con dos. El camino más corto para encontrarse uno a sí mismo da la vuelta al mundo. Me dispongo, pues, a dar la vuelta al mundo. Europa ya no me produce efecto. Es un mundo demasiado limitado. Toda Europa tiene en lo esencial un solo espíritu. Quiero anchura. Dilataciones donde mi vida tenga que transformarse por completo para subsistir. Donde tenga que olvidar mucho más de lo que supe y fui. Ya están cortadas las relaciones con lo que me sujeta. No tengo profesión externa. No tengo familia que me preocupe. No tengo obligaciones que llenen mi tiempo. No hay nadie ahora más independiente que yo. Es un fragmento de Diario de viaje de un filósofo, de Hermann Keyserling. Bienvenidos a vuestra casa, Evaristo, Ana. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, gracias. Empezábamos con Itziar y con Pablo, y aquí tenemos otra pareja viajera. Vamos con las presentaciones. Ana Huertas Lucas, 63 años, gerente de concesionario en otra vida, pero trotamundos desde siempre, ¿no? Bueno, desde que conocí a Evaristo. Y Evaristo Torres García, 68 años, militar retirado, paracaidista, montañero, piloto de rallies y viajero de la vida, de Cartagena ambos, y precisamente unidos por ese afán explorador que compartís. Sí, desde que nos conocimos empezamos a viajar juntos y llevamos 20 años. ¿Qué es lo que te hace dar la vuelta al mundo? Empezábamos con un famoso texto del filósofo Keyserling. En vuestro caso, ¿cuál fue la motivación? Pues quizá el principio de toda la historia surge con la duda existencial que muchas personas tenemos cuando cumplimos o entramos en la década de los 40. Cuando te preguntas la vida, ¿qué es la vida y qué puedo hacer de ella? En aquel entonces mi vida era una vida acomodada y muy fácil, pero mi espíritu aventurero no me dejaba vivir, no me dejaba estar tranquilo. Necesitaba anchura de horizonte, necesitaba hacer otras cosas y bueno, hacía en aquella época, organizaba, como tú has dicho, expediciones de montaña, después organizaba rallies por el desierto y ahí os conocisteis, de hecho. En un rally de eso nos conocimos en Marruecos. Nos conocimos y bueno, la primera vez que hablamos de que los dos teníamos la ilusión de dar la vuelta al mundo en un velero. O sea, que ese fue el contrato. Sí. En vuestro caso, hablar de viaje y de vida son sinónimos. No concebís vuestra relación sin un viaje de por medio. A partir del primer viaje ya se convirtió, no es viaje, es una forma de vivir para nosotros. Sí. Comentamos como la otra vida es la vida anterior, en la que vivíamos trabajando
Esa es la otra vida. La nuestra ahora mismo es la del viaje. Es como si tuviéramos dos vidas. Nosotros, oye, en la otra vida, ¿te acuerdas cómo hacíamos esto? Porque para nosotros son dos vidas distintas que no tenían nada que ver, pues cuando ella estaba trabajando y yo también, y lo que después surgió de nuestro camino por andar por el mundo. Los dos navegabais como buenos cartageneros, fenicios de espíritu, pero cuando decidís por fin dar esa primera vuelta al mundo en velero, el primer día que os conocéis, no teníais un barco adecuado. Ahí empieza la primera aventura, que es reunir el capital, porque ninguno de los dos soy millonarios. Esto hay que dejarlo claro. ¿Cómo se consigue? Bueno, esto se consigue con mucho esfuerzo. Decía John London que todo lo grande se debe a la voluntad, al esfuerzo, ¿no? A la pasión. A la pasión. Y nosotros le echamos mucha pasión porque estuvimos pues 5 años ahorrando. El 60% dijimos, bueno, si queremos dar la vuelta al mundo, el 60% ¿Una hucha? de todo en una hucha. Ya, y después, bueno, compramos el barco vendiendo todo lo que se podía vender. Después tuvimos 2 años más de ahorro para terminar de equiparlo. 7 años en los que no había viajes, en los que no había nada, en los que solo había la idea y la ilusión de marcharnos a dar la vuelta al mundo. Por eso digo que era una verdadera pasión, no era... De hecho, nos casamos en una isla, en La Perdiguera, allí en nuestra zona, y la lista de bodas fue en una náutica, para terminar de equipar el barco. O sea, que ni lavadoras ni jarrones. Ahí empezaron a caer GPS, ¿no? Radiobalizas. ¿Qué requisitos tiene que tener un barco para poder hacer una travesía de 30.000 millas como la que habéis hecho? ¿Cómo es el barco? Bueno, los barcos siempre aguantan mucho más que las personas y no hace falta un gran barco. Hay barcos muy pequeños que aguantan mucho la mar y es cuestión más de prepararte tú físicamente y psíquicamente más que el barco. El barco, por supuesto, necesita pues, una balsa salvavidas, necesita una radiobaliza, necesita las velas que estén a punto, los motores estén revisados, en fin, hay un montón de cosas que hay que hacer, pero eso casi todos los barcos los reúnen y no es especialmente... Bueno, nosotros elegimos un catamarán por la comodidad, porque habíamos navegado siempre en vela ligera en catamaranes. Doble casco. Doble casco, doble motor. Porque una cosa que sí que está clara en la mar, y es que hay que tener siempre un plan B. Hay que tener 2 cosas, por si falla una, tener la otra para poder salir adelante. Porque una vez que sales, ya no hay nadie que te eche una mano. Cuando sales solamente la mar está allí con sus tormentas, sus vientos, y entonces solo estás tú para solucionar lo que vaya aconteciendo. Tú y ese barco, lo estamos viendo en la pantalla que tenemos detrás, hemos visto imágenes de ese catamarán blanco con letras azules, calcetines, y eso va por ti. Ana. Es que yo soy muy friolera y cuando nos conocimos hicimos un primer viaje en un hobbycat y bajamos por la costa española, desde Cartagena bajamos hasta Estepona. Un hobbycat es un barquito de vela ligera que no tiene nada más que de los 2 patines y un trampolín que dormíamos debajo, y nos subíamos a la playa y dormíamos debajo. Es una tabla de surf avanzada. Sí, efectivamente. Entonces llegó septiembre, entró frío y yo tuve que buscar un sitio donde comprarme unos calcetines porque tenía los pies helados. Y empezó a llamarme calcetines y me quedé con calcetines. Y ya el barco pues se llamó igual. Todo eso está muy bien, son preparativos, pero lo realmente complicado es soltar amarras, no literalmente, sino en la familia, los amigos, el trabajo. Eso es lo realmente decisivo. Sí, decisivo y duro. Porque cuando llega el momento de cortar las amarras con todo lo que esta sociedad te tienen cogido, porque claro, lo nuestro no era un viaje de retorno, lo nuestro no sabíamos cuántos años íbamos a estar y nosotros, nuestro medio de vida era pues 2 casas, ella tenía una casa y yo otra, el alquiler de esas 2 casas, no teníamos nada más. Pero cuando dejas el trabajo, amigos, familia, cuando dejas pues todas las seguridades que te da la sociedad, ahí sí que te da verdaderamente miedo porque no sabes si serás capaz de seguir adelante o has apostado demasiado y no vas a ser capaz de llevarlo a buen término, ¿no? Fecha de salida de Cartagena, 29 de junio de 2002. Momentazo, lo podemos imaginar. La travesía en barco, no lo sabéis en ese momento, pero va a durar 6 años y medio, menos de lo que os hubiera gustado, pero bastante más de lo que habíais planeado. No se planea mucho en estos casos, pero no pensabais que iba a ser tan larga. No, pensábamos que los ahorros no nos iban a dar para tanto tiempo, porque solo teníamos los alquileres de las 2 casas y lo que nos había quedado después de equipar el barco.
Pero luego te das cuenta que en el barco gastas muy poco dinero, porque te lo da el mar casi todo. El viento te infla las velas, el mar te da la comida, hacíamos agua con la potabilizadora, con lo cual gastas muy poquito y ahora nos arrepentimos de no haber estado un año más en el Pacífico, un año más en cada mar. Un año por océano. Sí. Calcetines tenía 30-40 metros cuadrados habitables. Os pregunto a ambos qué cualidades tiene que tener el contrario para que nadie salga disparado por la borda. Bueno, eso es una pregunta que nos hacen muchos amigos. ¿Cómo puedes estar con tu mujer viviendo continuamente tantos años? Bueno, es que lo que ocurre es que en esos casos, o en nuestro caso, tu mujer se convierte en tu amigo, en tu confidente, es la persona en la que confía, ella confía en ti. Es otro paso distinto de una pareja, pues estando en tierra, ¿no? Y después has pasado tantas cosas, tantas dificultades, tantas cosas buenas y malas, que bueno, eso es unos lazos que unen, que después cuando estamos aquí, cuando posiblemente surgen pues, los roces, ¿no? Luego teníamos a Luna, a nuestra querida perra, que hacía de intermediaria. Cuando nos enfadábamos decíamos, Luna, dile a tu amo que toca salir. Luna, la tercera integrante, una loba de mar, con todas las letras, una preciosa Doberman que sabía, pescar, sabía cuándo ir a hacer pis en el sitio adecuado del barco. Bueno, una más del equipo. Una más del equipo, sí. Muy marinera. Claro, ella se crió desde muy pequeña en el barco y para ella su medio era el barco. Ella siempre para hacer sus cosas iba a la red que había en proa y eso estaba muy bien, pero cuando la mar se ponía muy mala, cuando las olas se ponen gigantes, pues cuando chocan contra el barco, en la mar pues bate todo lo que es la cubierta. Y entonces en esas circunstancias no podía ir a la proa a hacer sus cosas y no quería ir a otro sitio. Y entonces ella se ponía en un lateral del barco porque ella observaba las olas. Siempre hay a las olas, los marinos le decimos que son las 3 Marías. Hay un periodo de 3 horas muy gordas y después da un descanso de unos segundos. Y ella sabía cuándo en ese preciso momento tenía que ir rápida a la proa, hacerlo y volver antes que esto. Digo, mira, es que no la has salpicado ni siquiera al agua. Bueno, una travesía como esta no se puede preparar demasiado, no lleváis fecha, solo un rumbo inicial, Canarias. Allí termináis de equipar el barco mientras esperáis la llegada de esos vientos portantes, los alisios, para ir hacia América. Supongo que esto es la parte feliz, suave del camino, ¿no? Bueno, no fue tan suave, porque la bajada de Canarias a Cabo Verde fue dura. Bueno, quiero decir el momento de equipar el barco ese sí. En Canarias, ¿no? Ese sí. Bueno, no sé si os habéis dado cuenta que se ha subido a este escenario nuestro buen amigo nómada Luis Calero, que nos trae una crónica marinera que igual os sorprende un poquito. Hola, Luis. ¿Qué tal? Muy buenas. Evaristo, Ana, encantadísimo de estar aquí sentado a vuestro lado. Hoy estamos contando la doble vuelta al mundo de Evaristo Torres y Ana Huertas. Estamos conociendo su perspectiva de su gran viaje vital, pero nos puede la pulsión periodística, compañero. Sí, tenemos una sorpresa para vosotros porque hemos hecho una ardua labor de investigación periodística y os tenemos que decir que allá por 2002, cuando en realidad ni siquiera existían nómadas, nosotros ya teníamos una informante, una infiltrada en el Calcetines. Quiero que la escuchéis, así que si estáis preparados, pues nos vamos a viajar al pasado. 2 vueltas al mundo dan para mucho. Los viajes regalan paisajes, sabores, aromas, atardeceres, pero sobre todo dejan amigos, compañeros y compañeras de travesía, cómplices en el camino que hacen que, por ejemplo, un rincón tan mágico como el archipiélago de San Andrés, en Panamá, sea aún más especial si lo navegas en compañía. Recuerdo la navegación por ese mar azul turquesa tan maravilloso, los paseos por sus playas con Luna, con la perra de Ana y Evaristo, los buenos momentos de tertulia, las comiditas que se hacían en el barco, cómo nos pusimos de langostas y de centollos, sobre todo Ana y yo. Isabel Fernández de Alba es íntima amiga de Ana y Evaristo desde que los conoció en un viaje a Marruecos en 4x4 y desde entonces, además de langostas y centollos, han compartido muchas y muy divertidas aventuras, como en 2003 en aquella pequeña isla caribeña. Un día que decidimos hacer una excursión
a la península, al río Sidra, y tuvimos que pasar un examen en toda regla con el cacique del pueblo y sus intérpretes en la casa del consejo, todo muy ceremonioso, y nos preguntábamos y decíamos, ¿qué hacemos nosotros aquí? Su segundo viaje juntos a bordo del Calcetines les llevó hasta Tonga, hasta la pequeña pero impresionante isla de Tapana, donde se encontraron con Ana y Eduardo, otra pareja de españoles con los que la diversión estaba garantizada. Tapana era una fiesta diaria. María preparaba todos los días una cena española con salpicón, croquetas, tortillas de patatas y una paella. Y bueno, el numerito era que María salía con la paella vestida de faralaes y Eduardo con su guitarra, con una capa de tuno y un tricornio, cantando clavelitos. Tercer viaje juntos, navegación por el Índico, travesía desde Gol, en Sri Lanka, hasta Goa, en India. Esta vez el espectáculo lo puso la naturaleza. Recuerdo la entrada a la bahía de Cochin, en la India, y nos acompañaban los delfines en la entrada de la bahía. Y bueno, con Luna, pues otra vez nos reímos porque no podíamos decir la palabra mira, 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 porque automáticamente Luna se ponía a ladrar, y al ladrar la perra, pues lo que queríamos mirar desaparecía. Y entonces pues teníamos que decir M-I-R-A, M-I-R-A, los delfines, y así ella no se enteraba. Bueno, anécdotas varias. Anécdotas varias que son sin duda las que hacen que el viaje se convierta en algo inolvidable. Décimas jornadas de los grandes viajes. Nómadas. Radio Nacional de España. Bueno, seguimos navegando a bordo de Calcetines. Isabel os manda saludos, que hoy justo tenía boda. Le hubiera gustado subirse a Madrid, pero hoy os ha querido estar presente, y un agradecimiento también a vuestro amigo Julio, que está ahí entre el público y ha sido un poco nuestro Celestino, nos ha guardado el secreto. Sí. Es importante, ¿no?, mantener el contacto con la gente que quieres en una travesía tan larga, ¿no? Supongo que esas visitas de amigos y de familia son imprescindibles. Hombre, claro que sí, da mucho gusto recibir a la familia cuando estás lejos muchos días. Es un contacto con tu gente y es muy importante. Su hija María ha sido otra persona que ha venido siempre a todos los mares que hemos, y en el camión también. Además, una cosa, nos ponían al día de las noticias, porque cuando estás navegando no sabes nada de lo que pasa. Tu mundo se reduce al barco, a la navegación, a los mares, y no sabes absolutamente de las noticias ejemplo, del país. Los atentados de Madrid os pillaron navegando. Sí. Tuvo que ser durísimo, ¿no? Enteraros. Sí. Igual también cuando salimos de Safi, de Marruecos, ese mismo día estaban tomando la isla de Perejil, por ejemplo. También fue una fecha... La historia vivida desde lejos. Sí. Bueno, Canarias, Cabo Verde, cruzáis el Atlántico, pasáis un tiempo remoloneando por las Antillas, hacéis escala en varias islas y os enfrentáis al Canal de Panamá. Ese tuvo que ser un momento fuerte, sobre todo al superar la última esclusa cerca ya de Ciudad de Panamá, bajo el Puente de las Américas. Ese sitio tiene algo para los navegantes. Sí, ese es el punto sin retorno. Estando en el Atlántico siempre... Para un velero. Sí, para un velero. Claro. Estando en el Atlántico tú puedes dar la vuelta, aunque es más complicada, tienes que hacerlo por el Atlántico Norte, pero una vez que pasas el Puente de las Américas, delante tienes el Pacífico y ya no hay retorno. Si de ahí empiezas a navegar, porque después hacia allá van las mareas, va el viento, todo va hacia el oeste, ¿no? Y es un punto de no retorno. Algo que caracteriza la navegación de Ana y Evaristo es que no les gustan mucho los puertos, les gusta la soledad elegida en este caso, pero eso también puede traer complicaciones. Vuestra primera escala en el Pacífico son las Islas Galápagos, 6 días de navegación, llegáis cansados, Evaristo, Ana, Luna, la perrita marinera. Fondeáis en la diminuta isla genovesa, una maravilla, ¿no?, un volcán hundido precioso, y os convertís en delincuentes, de pronto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en Genovesa? Bueno, en Genovesa, después de 8 días de navegación, 7 días. Luna tenía que bajar a tierra de alguna manera. Era una isla donde venían turistas americanos de todo tipo. Y a nosotros también nos apetece. Cuando llevas muchos días navegando te apetece andar por la playa. Tierra.
Pero el problema es que bajamos con Luna atada todo el rato, y fue un ratito solo porque enseguida vinieron los del parque a decirnos que no, que teníamos que volver a tierra, al barco. Pero no obstante nos denunciaron, y ese mismo día vinieron de Puerto Ayora la Marina, los guardacostas de la Marina, y nos llevó escoltados hasta Puerto Ayora, donde nos retuvieron una semana haciendo trámites con un abogado, que nos iban a poner una multa. Dijimos, bueno, pagamos la multa y seguimos visitando las islas. Y a la semana aparecen con una multa de $3.000. Ostras. Esa misma noche levantamos ancla y salimos tocando para Marquesa. Nocturnidad y alevosía. Nocturnidad y alevosía. Y ayuda de los pescadores, que creo que se portaron muy bien. Sí. Los pescadores están en contra del parque porque les han chafado su vida. Entonces ellos mismos nos fueron habituallando el barco, nos traían el gasoil, el agua, las provisiones, y estábamos preparados para salir. Entonces nos fuimos. Menos mal que nos llevábamos los $3.000 y le dijimos, bueno, no os preocuparos, mañana pues venimos a pagar los $3.000. En cuanto nos entre el alquiler, pues ya os vamos pagando, ¿no? Poco a poco, en plazos. Y entonces pues salimos por la noche pues huyendo porque no podíamos pagar aquello. Bueno, a veces hay que hacer esas cosas. Sí. Seguimos rumbo a la Polinesia francesa, las Islas Marquesas, las Islas de la Sociedad, Tahití, Bora Bora, Morea. Y allí, al oeste de Bora Bora, en el grupo de las islas de Sotavento, encontrasteis vuestro paraíso en la tierra, un atolón, Mopelia. Quiero que nos hagáis esa foto. Bueno, Mopelia es un atolón, tiene como una piscina inmensa en el centro, de azul turquesa, que se pierde en el horizonte, rodeada de una playa blanca de arena coralina y sembrada por altos cocoteros. Allí vivían 3 familias solamente que se dedicaban al cultivo de la perla negra, y con ellos estuvimos pues, un montón de días. Allí aprendimos cómo se cultivan las perlas negras, aprendimos pues todo sobre ello. Verdaderamente era un sitio idílico. Hicimos amistad con un tahitiano que se llamaba Tejei, y en un momento le digo, joder, Tejei, tú vives en el paraíso. Y me dice, me contesta, dice, ¿a ti te gustaría vivir todos los días en el paraíso? Y entonces me acuerdo de lo que decía Stevenson cuando arribó a las Marquesas, a bordo de la Casco en 1889. Dice, el habitante de Londres disfruta de cierta variedad en sus placeres diarios, pero el de las Marquesas se encomienda hacia la tumba en una sucesión de días interminablemente iguales. Y eso es lo que pasa. Y después te das cuenta que el sitio idílico está en el camino, está en lo que te encuentras, está en tu pensamiento, en tu mente, en lo que tú vayas buscando. Pero no hay sitios idílicos, porque si vas a estar allí toda la vida... No se pueden comer pasteles todos los días, ¿no? Eso es lo que decimos. Bueno, ya veis que Evaristo tiene la cabeza llena de citas, porque su combustible, además del viento, son los libros, tanto el tuyo como el de Ana. Leer. Bueno, nosotros todos los años volvíamos a España en Navidad. Lo propusimos desde el principio y pasábamos unos días en casa y volvíamos con la maleta cargada de embutidos y libros. No transportábamos nada más que eso. Y alguna vez nos habrían esto, pero vamos, ¿y su ropa dónde está? No, nosotros nada más que tenemos libros. Solo libros. Qué sospechoso. Y buen jamón serrano, esto, ¿no? Bueno, seguimos rumbo a Poniente, proa a Australia, a bordo de calcetines, y creo que esa travesía hacia la isla de Tonga es de las que no se olvidan fácilmente. La gente se imaginará que en 6 años y medio de travesía hay momentos difíciles, pero si hubiera que elegir uno, fue este. Sí, este fue uno de los momentos más difíciles. La meteorología del Atlántico es relativamente fácil por el anticiclón de las Azores, que siempre está dominándolo. Pero en el Pacífico la meteorología es mucho más compleja, porque el Pacífico es 3 veces el Atlántico, y ese anticiclón solo domina desde la costa americana a las Islas Marquesas. Pero a partir de las Islas Marquesas se suceden una serie de frentes que arriba nosotros íbamos navegando entre los 10 y 20 grados sur. Pues en el Ecuador hace mucho calor, pero ahí se cuelan unas cuñas que vienen del Polo Sur, la Antártida, que vienen con mucho frío. Y entonces esas dos masas se chocan, tienen distinta temperatura y densidad. Entonces ese choque es violentísimo porque crea un aparato eléctrico increíble, con unas lluvias, con un viento. Y esto podía ser relativamente pequeño si se contrarrestaran, pero hay veces que el frío de abajo sigue entrando y dura días. Nosotros tuvimos 4 días que fueron monstruosos. La mar se hace
enorme, unas olas como montañas, empieza a rugir y la mar se convierte en blanca de la espuma que va saltando, ¿no? Cuando llega ese momento, pues realmente te da miedo por dos cosas, porque no sabes cuánto tiempo va a durar y qué intensidad va a tener y si tú vas a ser capaz de aguantar aquello. Primero físicamente, pero después te das cuenta que físicamente no es lo importante es la cabeza, que tu cabeza aguante la presión esta que hay, porque si llegas a un miedo realmente duro, pues llegas al abandono, y si te abandonas el barco, si no lo gobiernas, pues con el viento la mar, se cruza la mar y da la vuelta. Así de fácil se termina todo. Esa tempestad también fue un poco el presagio del gran mazazo que os tenía preparado este viaje, porque en estas jornadas de los grandes viajes también hay que hablar de los duros peajes que a veces hay que pagar por haber elegido esta forma de vida. Evaristo, esto concretamente os afectó a los dos, pero a ti muy en carnes propias. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, estábamos en la isla de Maná, me acuerdo, y además, como se llamaba Maná, estábamos yendo al grupo mexicano, allí pues estaba muy bien, era el atardecer, y nosotros poníamos la radio, la BLU, para conectarnos con vía satélite para ver qué noticias teníamos, pues siempre de la gente, de los amigos, de los seres queridos. Y entonces tuve una mala noticia, mi madre le había dado un infarto cerebral. Donde estábamos rodeados de arrecifes y era imposible moverse de noche. Aquello era un laberinto, pero bueno, a primera hora de la mañana salimos para Nadi, que es donde está el aeropuerto internacional, y cuando estábamos llegando tuve una llamada de mi hija que mi madre había muerto. Claro, no pude llegar ni siquiera al entierro, ¿no? Y ni siquiera despedirme de ella. Y eso todavía es una herida que tengo ahí sin cicatrizar, ¿no? Porque, bueno, cada uno pensará cómo es su madre, pero la mía era una persona extraordinaria y quizás de las pocas que sabía mi deseo de aventura y mi necesidad de irme a buscar nuevos horizontes, ¿no? Es que tu madre se llamaba Carmen, Sí, que es la patrona de los marineros. Ella me acuerdo que me decía, muy cariñosamente, decía, Evaristo, tú tienes que entender que eres un mal hijo, un mal padre y un mal marido. Está bien que te lo Ella diga. me lo decía bien, ¿no? Me lo decía cariñosamente, pero claro, yo no era el prototipo de ninguna de estas cosas, ¿no? Tendríamos material para unas jornadas monográficas solo sobre vuestra vuelta al mundo en barco, pero tenemos que forzar la máquina o izar el spinnaker, ¿no? como hacéis en los barcos, porque hay mucho que contar. Pasamos a toda velocidad Papúa, Indonesia, Java, Borneo, Sumatra, Sri Lanka, donde el ejército, por cierto, tuvo que echar una mano para no reventar el barco con unas cargas de profundidad. Venían por la noche, sí. Seguimos hacia India, Omán, el Cuerno de África. En aquella época la cosa de la piratería delicada. Pasáis con un convoy, ¿no? en conserva, con otros barcos, como decís los marinos, y Canal de Suez, ya Mediterráneo, casa. Sí. ¿Cómo es esa llegada? Bueno, nosotros después de pasar el Mar Rojo también es complicado de navegar porque en la primera parte del Mar Rojo hay mucho viento de sur y en el norte mucho viento de norte, pero bueno, pasamos y como siempre el Mediterráneo es un mar muy fastidioso, un mar duro. Bueno, llegamos a Turquía y allí estuvimos también un tiempo con el barco y después pues, bueno, todo el Mediterráneo para acá y a casa y tal. Os reciben en Menorca, ¿no? En Menorca está su primo Alfonso recibiéndonos con su barco, con un bienvenido a casa de nuevo. Pero lo malo no fue eso, lo malo fue llegar a casa. Y cuando has terminado el viaje dices, ¿y ahora qué? Yo ya no pertenezco a esta sociedad. Han pasado 6 años y medio. Todo lo que hemos contado hasta ahora son casi 7 años. Sí, cuando vuelves, cuando haces un gran viaje, dice que la persona que salió no es la misma que... La persona que llega no es la misma que salió, ¿no? Nuestro ritmo ya es diferente, nuestros gustos son diferentes. ¿No entendéis? Efectivamente, no cuadramos ya en la sociedad. Sí, encajar es difícil de nuevo. Y tomáis una decisión drástica. Sí. ¿Qué hacéis? Vendemos el barco y compramos un camión 4x4 y decidimos dar una segunda vuelta, pero ahora por tierra. Nuestros viajeros, Ana Huertas y Evaristo Torres, tardan 2 años en volver a salir, en septiembre de 2011, cuando termináis de preparar un camión muy especial que, por cierto, a punto estuvo de acabar en manos de otro mochilero llamado
Pocholo Martínez Bordiú. ¿Cuál es la historia de vuestro camión? Bueno, Pocholo Martínez Bordiú quería hacer un programa de televisión y encargó a un concesionario de Madrid un camión 4x4. Pero luego no tenía dinero para el camión, para montar el programa y se lo quedó el concesionario. El concesionario, como pasaron los años y las emisiones fueron cambiando, pues tuvo que matricularlo, porque si no después ya no iba a poder matricularlo. Y en ese momento lo encontramos nosotros. Entonces era un camión de segunda mano, porque estaba matriculado, pero estaba nuevo y no había salido del concesionario, entonces nos salió muy bien de precio. Un flamante Iveco 4x4, lo adaptáis como vivienda móvil. Lo estamos viendo también en imágenes aquí en Espacio Rastro Madrid, pero lo describo para los amigos que nos escuchan por la radio. Ruedacas enormes, cabina de camión, pintura así como beige, y sobre la caja trasera la vivienda, ¿no?, con sus ventanas, sus 2 ruedas de repuesto, la silueta pintada de la sabana, jirafas, leones. La intención inicial estaba clara, había que ir hacia África, ¿no, Ana? Sí, por eso en un principio lo queríamos 4x4, porque iniciamos el viaje en África. Nuestra ilusión era darle la vuelta a África y ya veríamos luego qué pasaba. Para nosotros era muy importante los desiertos, era muy importante buscar los sitios esos solitarios de verdad. O sea, buscábamos, como decía un amigo, donde no llegan los 747, esos lugares recónditos. Eso para nosotros son los lugares especiales. En el fondo los desiertos y los mares se parecen mucho, ¿no? Y el 4x4 se convierte un poco en barco. Efectivamente. Cuando estás en el desierto, pues, no hay rutas, no hay carreteras. Vas navegando a rumbo. Un GPS a rumbo. Y claro, es también divertido, pero al mismo tiempo también, bueno, tiene su riesgo y su peligro. Entráis por la costa occidental, ¿no? No llegáis a Sudáfrica, luego volvéis por la costa oriental. Momentazos. ¿Cuáles son los momentos para el recuerdo de estos? Fueron 2 años y medio o así, ¿no? Sí. Lo que pasasteis en África. Bueno, nuestro país preferido de África es Namibia, pero nuestro momentazo en África fue la misión de los padres Miguel Ángel y Pepe. Una misión que hay en Tanzania, en el Valle de Mangola, donde llegamos por casualidad y dijimos que si podíamos ayudar en algo, y ayudamos a reconstruir escuelas. Entonces, no sabíamos el tiempo que íbamos a estar. Los padres dijeron, bueno, pero ¿qué tiempo vais a echarle? Vamos a empezar con una escuela y ya veremos. Tardamos 1 mes en rehabilitarla y rehabilitamos 5. Nos quedamos 5 meses con ellos. Pero fue una experiencia enriquecedora con esta gente. La primera que rehabilitamos era en la aldea de Jobag, que es una aldea pequeñita, pero en el colegio había 545 niños, o sea que era una escuela importante. Y me acuerdo cuando terminamos de restaurar la primera escuela, los 545 niños allí puestos en medio del patio, que es, bueno, todo tierra, ¿no? Pero todos uniformados, cantándonos una canción en suajili, dándonos las gracias a unos blancos que habían venido en su camión desde muy lejos. Os hicieron una canción. Efectivamente. Y me acuerdo que el jefe, que era un mangati, el jefe del pueblo, a mí me regaló como un bastón de mando. Y a mí una manta masái. Una manta masái. Y al padre Pepe le regalaron una cabra. En África regalar una cabra es un regalazo. Eso es como si... Y bueno, pues... Ya veis que ha vuelto a subir al escenario nuestro Luis Calero, y eso solo puede querer decir que tenemos un nuevo flashback que igual os sorprende. Conforme han ido recorriendo millas náuticas o kilómetros, en este caso, Ana y Evaristo han dejado un bonito recuerdo en muchas personas. Gente que no les olvida y que esbozan una sonrisa cuando escuchan sus nombres. Es el caso del padre Pepe Aguilar, misionero en el Valle de Mangola, en Tanzania. Me llena de recuerdos, ¿no? Aquel encuentro cuando aparecisteis por Mangola, nosotros quedamos impresionados. Vuestro saber estar, vuestro respeto por todo, fue maravilloso, la verdad, y aprendimos un montón de cosas de vosotros. Por estas tierras africanas, próximas al cráter del Gorongoro, pararon unos días nuestros viajeros, y no precisamente para descansar, todo lo contrario, ayudaron a construir escuelas. No fue una presencia inútil, todo lo contrario, muy útil y muy productiva. Yo pienso que todo el mundo en Mangola se debe de acordar de vosotros. Tan raros, ¿no?, que vivían en el camión, aquellos blancos que vivían en el camión. Qué bonito fue aquello.
Pasaron los días entre cacharros de cocina, largas partidas de Rummikub y buenas conversaciones después del trabajo. Pepe sigue sorprendido todavía hoy de la vitalidad de Ana y Evaristo. Me han dicho que habéis comprado otro catamarán y que os vais a dar otra vuelta al mundo, ¿no? ¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¡Qué envidia! Se me ponen los dientes largos, de verdad. Nómadas en el 10º aniversario de las Jornadas de los Grandes Viajes. Radio Nacional de España. Ahí va un spoiler del padre Pepe, que está muy bien informado también. En un ratito hablaremos de ese segundo barco. Lo que está claro es que Evaristo y Ana, como los buenos viajeros de verdad, son personas empáticas, solidarias, y vuestras aventuras pues nunca han obviado, pues siempre que habéis podido ayudar en algo, como allí en ese verde valle de Mangola, a la orilla del lago Eyasi, esa gente de Tanzania que sin duda os robó el corazón. Pero este viaje sigue, este viaje sale de África, cruza a Turquía y se enfrenta a Asia. ¿Qué es Asia? Bueno, otro continente. Gracias por la aclaración. Bueno, lo primero que pisamos después de Turquía, Irán, que bueno, la mayoría habéis estado por allí, después son los países de las repúblicas soviéticas. Estas nos llamaron muchísimo la atención: Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, donde transcurre la ruta de la seda, con Samarcanda, con esas construcciones, esas madrasas, que diferentes. Ahí seguro que os sentíais como Kaiserling, ¿no? Que buscaba salir de Europa, romper los esquemas. Efectivamente, ¿no? Ahí lo tenemos. Sí. Además es una construcción tan diferente a todo lo que se ve después, o todo lo que habíamos visto, que aquello pues nos gustó mucho. Y después por ahí, por la ruta del Pamir, que se llama la autopista del cielo, una carretera de tierra que transcurre por una meseta de más de 4.000 metros de altura. Que mucha gente lo hace en vehículos de 2 ruedas, con camión yo creo que es complicadete, ¿no? Es más complicado con bicicleta. Hay muchos ciclistas que lo hacen porque, claro, en esa altura hay poco oxígeno y el esfuerzo pues muchísimo mayor. El camión se le notaba cuando estábamos a 4.800 metros por ahí, la falta de oxígeno en la combustión. El camión, cuando antes iba en cuarta, tenías que ir en segunda porque el camión no podía, claro, porque la ausencia de oxígeno. Y bueno, eso fue también un sitio como muy especial, emblemático. Ana, el tema de las fronteras, que a nuestros amigos seguro que les interesa. ¿Cómo vais consiguiendo los visados? ¿Cómo os enteráis? ¿Cómo ir sorteando esas líneas de los mapas? No es complicado, porque tú vas encontrando otros viajeros, te vas informando con ellos y luego llegas y lo resuelves. Hay fronteras que hay que sacar el visado con antelación. El continente más complicado es África, porque se están complicando mucho los visados, porque ahora quieren los países que se saque el visado desde tu país de origen. Y claro, si tú vas viajando no puedes volver a España a hacer el visado. Pero salvo África, el resto lo puedes ir solventando sobre la marcha, no es problema. Fue complicado, Evaristo, entrar en China por el tema visado. Sí, China es un país complicado y sobre todo porque no te dejan libre. Tienes que ir con una escolta, tienes que ir con un guía y nosotros, bueno, hicimos un grupo para que nos también, porque es muy caro. China es de los países más caros y más capitalistas del mundo, parece mentira. Todo es carísimo y después, pues bueno, no eres libre para ir donde quieras. Y bueno, solamente lo cruzamos, aunque visitamos bastante China, ¿no? Tenemos que volver a pisar el acelerador del Iveco, ya lo siento, el tiempo pasa. India, Nepal, salís, por cierto, de Nepal 2 días antes del terrible terremoto de 2015, que dejó 9.000 muertos por los pelos. Myanmar, Tailandia, Malasia, Camboya, Laos, China de sur a norte, y llegamos por fin a Mongolia. Y aquí nos queremos parar porque hablabais de paraísos y vuestro paraíso asiático es Mongolia. ¿Qué tiene Mongolia? Sí, Mongolia para nosotros quedará siempre en el corazón. Mongolia es como el mar, nada más que en tierra. La estepa, esa verde estepa con las montañas onduladas que te permiten ir. Hay muy poquitas carreteras y te permiten ir con el camión también navegando con el GPS. Y después, pues bueno, tiene unos sitios increíbles, los montes Altair, donde están los kazajos que cazan con las águilas, el desierto del Gobi al sur,
toda la gran estepa en el centro, o el lago Kosgol en el norte. Mongolia es una preciosidad. Y después sus gentes también, por supuesto, con las familias en las yurtas, con el ganado. Pastores nómadas, ¿no? Lo peor era cuando te invitaban a yogur, que siempre querían, "Ay, el yogur es agrio y está malísimo". Y además te ponían un cuencazo, porque podían poner un poquito, ¿no? Pues no, el cuenco bien lleno. Y mirándote, ¿no? Para que te lo acabes. Bueno, disteis varias vueltas a Mongolia, pero tocaba ir volviendo a Europa. Entráis en Rusia, bordeáis ese lago Baikal. Claro. La interminable estepa aburridita, ¿no? Siberia sí, es muy larga y muy aburrida. Pero descubrimos lo que otros viajeros han dicho esta mañana. Los rusos son muy hospitalarios, son buena gente, los rusos de a pie. Sí. Los de las fronteras no. La policía es bastante complicada. ¿Por qué ahí qué os pasó al llegar a la frontera con Noruega? Al llegar a la frontera con Noruega, que estábamos de salida del país, nos registraron todo el camión. Nos hicieron vaciar, sacar todas las cajas de herramientas, todo absolutamente. Estuvimos como 3 horas. No, 3 horas no, estuvimos, yo creo que perdimos allí casi todo el día porque desmontamos todo el camión y lo hubieran a montar. Y el problema era que, como tú sabes, yo llevaba una pistola que no tenía que haberla llevado, pero por aquello que dices cuando sales, pues yo quiero llevar una cosa por seguridad, porque nosotros dormíamos todas las noches en un sitio distinto, por todo el mundo, y había veces que la seguridad pues nos preocupaba, aunque nunca nos pasó nada, ¿no? La seguridad que siempre la basábamos en que todos los días, o casi todos los días, cambiamos de sitio y nunca informábamos dónde íbamos. Pero bueno, nosotros allí llevamos una pistola y desmontaron todo el camión. Por supuesto, si llegan a encontrar la pistola hubiéramos tenido un pequeño problema. Pues sí, probablemente. Pero no la encontraron. Bien escondida estaba. Después de recorrer la península escandinava, vais bajando por Europa hasta España y Cartagena. Había que pasar la ITV del camión, ya tocaba, ¿no? Después de 7 añitos de viaje por tierra, 2 meses de parada técnica y rumbo a Alemania para embarcar el camión en el puerto de Hamburgo, porque el equipo Calcetines vuelve a cruzar el Atlántico, esta vez para vivir su aventura americana. Canadá, Alaska, de nuevo Canadá, resto de Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y pandemia, ¿no? Ese es más o menos el itinerario. Hablándonos de fechas, más o menos, ¿cuánto tardáis en hacer América? 3 años o por ahí, sí. 3 años y pico. ¿Y cuáles son esos? Lo has resumido muy rápido, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Es que tiene buen reprise este Ibeco. Nos queda muy poquito tiempo, pero seguro que podéis rescatar algunos de esos momentazos que se quedan a fuego en la memoria. ¿Qué es América para vosotros, aparte de un continente? Bueno, nos gustó mucho Canadá, los canadienses. De Estados Unidos nos gustó mucho los parques nacionales, porque el americano va muy deprisa, solo quiere comprar juguetitos y tener de todo, pero no... Nos gustó mucho el Yukon en el norte de Canadá, junto a Alaska. Ir por una carretera de cientos de kilómetros y encontrarte una osa con las crías, que pasan las crías delante del camión, y cuando han pasado ellas se ponen 2 patas y te mira como diciendo, venga, anda, métete conmigo, que pues embargo, bueno, esos son momentos de soledad, donde estás con la naturaleza. Sin embargo, nos decepcionó Alaska mucho, porque no tiene casi carretera. Está preparada para visitarla en avioneta y entonces es carísimo. Entonces, como tiene pocas carreteras y está lleno de turistas americanos con sus grandes autocaravanas... Que todos van para el norte, ¿no? Los claro, estadounidenses. Hacia el sur les da miedo. Les da miedito México. Entonces están todos arriba. Y entonces nos decepcionó un poco. Yo había estado hacía 40 años escalando el McKinley y claro, después de 40 años en Talquina, que era un pueblecito donde yo veía que la gente iba todavía en caballo y demás, pues claro, no tenía nada que ver. Aquello se había convertido como todo ahora con el turismo y bueno, es un poco, te lleva un poco una decepción. De todas maneras, Alaska es preciosa, ¿no? Pero claro, le sobran en verano
todos los cientos de caravanas americanas, porque el americano, su sitio de viajar es América y Canadá. Canadá, claro. De la frontera de México hacia abajo, eso no les da un miedo terrible y nadie baja hacia abajo. La pandemia os sorprende en Chile. Vosotros ya hemos dicho que solíais volver a casa por Navidad en plan turrón, pero fue justo al regresar a Chile para retomar el viaje a principios del 2020 cuando la cosa se puso fea, y menos mal que se puso fea estando vosotros allí, ¿no? ¿Ana? Pues sí, porque si a Evaristo lo encierran en Cartagena, termina en la cárcel, porque es imposible retenerlo sin salir a andar, a pasear, a hacer bicicleta. Cuando veíamos las fotos de la Castellana sin un coche, sin nadie por la calle, digo, pero ¿cómo es posible este encierro? Claro, nosotros estábamos en el desierto de Atacama, íbamos en bicicleta o andándonos, íbamos a la playa, no nos bañábamos porque allí entra la corriente que entra del sur y el agua está helada. Pero claro, nosotros teníamos una vida pues normal y corriente, y claro, pues cuando veíamos las imágenes que llegaban de Europa, pues nos quedamos sorprendidos de que aquí estuviera todo así cerrado todo el mundo. Cuando ya fue posible cruzar fronteras, atravesáis Argentina y en Uruguay finalmente embarcáis el camión rumbo de nuevo a Hamburgo. Nos plantamos en enero de 2022. ¿Y qué pasó después? Pues hace un ratito el padre Pepe nos ha hecho un spoiler. Vendisteis el camión, nada más llegar a Alemania, y comprasteis un nuevo catamarán en Bremen. Además fue... Aquí te pillo, aquí te mato. El camión llegó en embarco el lunes, el martes nos dijo el primer alemán que lo vio que se lo quedaba, y el miércoles visitamos el barco, le hicimos una oferta y nos dijo que sí. O sea que así. ¿Y ya tenéis barco? Ya tenemos barco. Aprovechamos el verano pasado para bajarlo de Bremen hasta Cartagena, bueno, a Mazarrón, y hemos utilizado el invierno para prepararlo y estamos terminándolo porque queremos salir en junio de nuevo para el Mediterráneo de momento. Claro, lo que nos decía Iciar, importantísima esa fecha de salida. La tenéis, 1 de junio. Salvo enfermedad o mal tiempo, el 1 de julio soltáis amarras de nuevo. ¿Para ir a dónde? Bueno, empezaremos por el Mediterráneo. Queremos hacer Mediterráneo, de momento. Queremos salir a las Baleares, de ahí a Cerdeña, Sicilia, y subir por el Adriático, y ya no sabemos más. No sabemos más dónde estaremos, porque bueno, por otro año seguiremos, nos encanta Turquía, todas las islas griegas, y posiblemente a lo mejor volvamos a meternos por el Mar Rojo y no sé si irnos hacia la India en años sucesivos. Pero, porque claro... sí. ¿Algún consejo final para toda esta gente que se ríe, para los viajeros y aspirantes a grandes viajeros que nos escuchan aquí en el Espacio Rastro Madrid o a través de Radio Nacional, después de esta vida dedicada a vivir igual a viajar? ¿Algún consejo? Pues el único que hay que soltar amarras. Hay que decidirse que no es caro viajar, que depende cómo te lo plantees, y que el que tenga esa inquietud, que se lance, que solamente hay que dejarse llevar. Había un cuento de Gibran Khalil que decía que había unas criaturas en un río que iban chapoteando río abajo, y otras que estaban en la orilla cogidas a las piedras les decían: ¡oh, qué suerte tenéis vosotras que vais por el río abajo chapoteando y divertidas! Y decían las del río: soltaros, soltaros, y nada más que tenéis que soltaros. Al principio parece que te vas a ahogar, pero enseguida sales y el río te lleva, y las otras con la acogida a la piedra: no, que si nos soltamos nos ahogamos. Y eso es lo que ocurre aquí, que hay mucha gente que tiene piedras, y piedras muy gordas, con toda la comodidad que supone esta sociedad, y con todo el bagaje que tenemos de todo lo bien que estamos aquí, lo cómodos que estamos aquí. Entonces, el dejarse llevar, eso es lo que realmente cuesta. Pero una vez que sales, no te ahogas, que el río te lleva, y los mismos problemas que vas teniendo los vas resolviendo el propio río. Vamos llegando al final de este programa especial, pero yo creo que podíamos ceder la voz al público que nos acompaña aquí en el Espacio Rastro Madrid. Por ahí está Carmen Zujeros. Hola, ¿qué tal, Menchu? Hola, Álvaro. Vamos a sacar de paseo un poco ese micrófono inalámbrico rojo. Levantad la mano quien tengáis alguna inquietud. Por ahí tenemos, a ver, en la primera fila... Hola, soy Pedro y bueno, la verdad que me ha encantado el programa y el directo este de Nómadas, que lo suelo escuchar por la radio y me parece increíble que pueda estar aquí en directo, ¿no? Pero mi pregunta era un poco en el sentido de, la duda que tengo es,
imagino que para llevar el catamarán, para llevar ese camión por esos sitios, se deben de poseer unos conocimientos específicos. Mi pregunta es, ¿eso ya lo poseíais antes, esos conocimientos, y fue lo que os llevó a hacer esos viajes, esas aventuras? ¿O al revés, vosotros queréis hacerlo en ese catamarán, en ese camión, y os preparasteis para ello? Muchas gracias. Nosotros habíamos navegado, somos de Cartagena y empezamos pues haciendo windsurf, después pasamos a la vela ligera, pero de ahí no habíamos pasado, o sea que barquitos pequeñitos y por allí cerca, por el Mar Menor y demás. Cuando compramos el barco grande era otra cosa. Sí que es verdad que habíamos navegado con algunos amigos, pero nuestra experiencia no era grande. Pero después, bueno, con conocimiento y con, ¿sabes? Y en el camino vas aprendiendo y nosotros pues fuimos aprendiendo a lo largo del camino. Y luego el camión, él siempre había hecho mucho todoterreno, entonces conducía muy bien, pero tuvo que sacarse el carnet de camión, claro, porque queríamos un camión para ir a África, porque en un coche normal o en un camión normal o una furgoneta es más complicado, tenía que ser 4x4. Hay una frase que resume un poco esto y es que cuanto más loca es la aventura, más cuerdo el aventurero. Entonces, pues bueno, es ser un poco cuerdo y ver cómo son tus posibilidades y dejarte ir, pero claro, no te puedes dejar ir a lo tonto, ¿no? Porque claro, eso tiene unas consecuencias, pero el camino es el que te enseña. Hay más preguntas, Menchu. ¿Con quién estás? Hola, me llamo César. A ver, es una pregunta técnica. Veo en el mapa que habéis cruzado el canal de Panamá. ¿Os han llenado una esclusa para vosotros solos? ¿Y cuánto vale cruzar el canal? Porque se supone que una esclusa la llenan para varios barcos, no solo para un velero. Y bueno, en Suez no hay esclusas. ¿Se puede pasar libremente? Bueno, en Panamá sí hay esclusas y llenan la esclusa la llenan con un barco grande de transporte, un buque grande, y detrás nos ponen a 2 o 3 veleros, terminando esa esclusa. Es como relleno de la esclusa. La esclusa tiene un volumen de barco y cuando meten 1 o 2 de los grandes, y entonces si hay hueco, pues entonces dicen, venga, aquí, ¿no? Y van rellenando para que la esclusa, por supuesto, se amortice en cada paso, en cada vacío de agua que hay, cada vez que la esclusa es agua que va al mar, de los ríos del centro de Panamá. El cruce del canal no es muy caro, pero es más caro el seguro que tienes que dejar. Porque si organizas cualquier lío porque no va a la velocidad necesaria o chocas con algo, entonces te hacen dejar una fianza de casi $900, me parece que era, aunque el cruce costaba unos 300 o 400 dólares. No era relativamente caro, no era mucho. Y el de Suez es más sencillo, pero a la vez es más complicado, porque como hay mucha arena, tienes que llevar un piloto egipcio dentro del barco. Y son famosos por hacer embarrancar los barcos para que si tengas que llamar a otro barco que te saquen, que te cueste el dinero. Entonces tienes que vigilar al piloto. Porque ellos tienen amigos que después vienen a rescatarte. Y entonces hay que andar con un ejemplo un poco extremo hace poco, sí, ¿no? Con ese carguero que se quedó ahí cruzadito. Seguimos paseando el micro, Menchu. ¿Con quién estamos? Iciar tiene aquí una pregunta desde el streaming, te la paso. De hecho, tenemos 2. Pregunta a Raúl que le encantaría saber si tienen algún tipo de financiación para poder hacer una aventura de tanto tiempo. Hablábamos de ese alquiler, ¿no? Luego también en el viaje hacéis trabajos, ¿no? Bueno, cuando salimos con el camión, primero no queríamos tener sponsors para ser libres. Nosotros partimos con que teníamos 2 casas alquiladas que con ellas cuando salimos pues nos daban como unos 900 euros, que para nosotros era más que suficiente. Y también escribíamos un artículo en la revista Skipper que, bueno, también nos los pagaban. Y con eso nosotros era suficiente. Bueno, yo trabajaba para Mercedes-Benz y ella nos ayudó con un dinero y nos hizo la vela mayor del barco. Pero no nos exigió nada a cambio, era por el trato que teníamos de muchos años trabajando juntos. Y Arnaldo tiene una curiosidad. Dice, no es habitual que viajeros españoles recorran el Pacífico Sur. ¿Qué país o isla o archipiélago os gustó más? Nos gustó todo el Pacífico Sur. La vuelta al mundo en barco es lo mejor de todo, porque empieza en las Islas Marquesas y después vienen Tuamotu, Sociedad, Tonga, Fiji, Vanuatu, Lusiades. Cada uno de estos archipiélagos tienen cientos de islas
con cientos de fondeos para quedarte en cada fondeo si quieres una semana. Y lo que aquí hemos contado en unos pocos minutos, allí puedes estar años enteros yendo de un sitio para otro y estando en el paraíso, como decía antes. Tenemos más preguntas del auditorio. Me ha encantado, Emma. Hola, Emma. Me ha encantado vuestra vida y vuestro viaje y los que vendrán. No veo del todo... ¿Irán lo visitasteis? Creo que sí, ¿no? Sí, en Irán entramos después de Turquía, pasamos a Irán y de Irán a Turkmenistán. Pero en Irán sí, estuvimos como un mes y medio, 2 meses, lo que nos daban para visado. Casi siempre agotábamos el tiempo, porque bueno, hay tantas cosas que ver, y sobre todo Irán, pues fíjate tú todo lo que tiene Irán. De todas maneras, Irán para mí como mujer no me gustó nada, porque no eres nada. Y tienes que ir disfrazada, no te contestan, no te dan las vueltas de la compra, todo lo tiene que hacer él. Entonces es bastante incómodo viajar como mujer por Irán. Y después dicen que en África se conduce mal. Para nosotros, en Irán es la nación del mundo donde peor se conduce. Porque no es que se conduzcan mal, es que van extremadamente rápido. Y estuvimos a punto de estar involucrados en 2 accidentes que por suerte no nos pilló, pero si nos hubiera pillado nos hubiera costado también un disgusto por todo el papeleo, por todo lo que supone esto. Incluso no sé si en algunos de ellos pues, habría alguna muerte. Lo que pasa es que después la gente pararon otros locales y nosotros pues ya nos evadimos de esto. Ana Huertas, Evaristo Torres, tendríamos preguntas para seguir el sábado entero, pero tenemos que dejarlo aquí. Os seguiremos la pista, quien quiera puede recuperar las crónicas y las fotos de vuestro viaje en camión en un blog, ¿no? Y ahora mismo también volcáis lo que vais haciendo y lo que vais a hacer en una página de Facebook, ¿no? Dadnos algunas coordenadas para que os encontremos en Internet. Bueno, el blog lo tenemos un poco parado desde que salimos de Arica. El blog se llama Calcetean, calce-tean. Calcetín, ¿no? Equipo calcetín. Equipo calce. Con un guión medio, ¿no? Sí, no? Sí, un guión normal. Y en Facebook también, es lo mismo, Calcetean. Es que repetimos mucho. Pero lo tenemos todo un poco parado. A lo mejor cuando salgamos empezamos a poner... Ahora que veis el interés que esto suscita, yo sé que os vais a poner las pilas. Bueno, es posible, es posible. Ha sido de verdad maravilloso acompañaros en estos casi 20 años de viaje resumidos, compactados en una hora. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y hasta la próxima porque la ruta sigue, ¿no? Gracias a ti. Este aplauso es para vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos, pero antes agradecemos la acogida a Pablo Strubel e Itziar Marcotegui en estas 10º jornadas de los grandes viajes, desde donde hoy hemos emitido el programa con la asistencia técnica de nuestros compañeros Jesús Alpuente y Ángel Hernández, con Carmen Zujeros en la producción de Nómadas y las voces de Luis Calero, Juan Suárez y quien te habla, Álvaro Soto. Si ahora quieres poner imágenes a todo lo que has escuchado, te animamos a entrar en nuestras redes sociales, en todas nos llamamos igual, Nómadas RNE. Y para seguir viajando de oído, pues ya lo sabes, nos encuentras en las principales plataformas de audio digital, en RTV Play y en nuestra web, rtve.es/nómadas. Gracias por vuestra compañía, a los presentes en el espacio Rastro y a los que escucháis por la radio. Hasta la próxima semana. ¡Qué perrona!